No sé ni por dónde empezar, pero voy a contarles lo que pasó en nuestro pueblo, uno de esos rincones ganaderos en el norte de México, donde el sol calienta tanto que ni las lagartijas se quieren mover. Ahí vivíamos mi difunto marido y yo. Se llamaba Anselmo, conocido como Don Anselmo. Éramos una gente humilde, pero trabajadora. Anselmo trabajaba desde hacía años para el patrón Manuel, un colombiano que llegó hace unos 5 años y montó una hacienda grande con muchos ganados. Un hombre con sueños grandes. Siempre andaba hablando de negocios con los gringos, pero nunca tenía tiempo para su familia. El patrón Manuel era de esos hombres que siempre parecían tener prisa, aunque uno nunca supiera a dónde iba tan rápido. Traía la cabeza en las nubes por sus tratos con los extranjeros, y su mujer, la señora Julia, apenas y podía controlarlo. La verdad, los patrones vivían muy estresados, y mi esposo Anselmo hacía lo que podía por ayudarles, aunque yo, Lourdes, me quejaba porque parecía que ellos lo tenían todo fácil, de esos que piensan que el dinero lo resuelve todo. Fue el día del cumpleaños del patrón cuando pasó la desgracia. Yo no olvido ese día, ni aunque quisiera. El patrón organizó una fiesta para su hijo, un niño de 8 años, y claro, Anselmo lo traían para arriba y para abajo, resolviendo cosas como si fuera el único capaz de mover un dedo en esa casa. La señora Julia, con sus vestidos caros y sus peinados altos, solo daba órdenes, mientras Anselmo corría de un lado a otro, sudando la gota gorda. En medio de la celebración, el patrón Manuel le pidió a mi marido que instalara un colchón inflable para los niños, uno de esos que ahora están de modas en las fiestas. Don Anselmo, con su manera tranquila de ser, le dijo: «Espere, patrón, ese colchón es delicado, se tiene que inflar bien, si no, es peligroso para los niños». Pero Manuel, con esa urgencia que siempre tenía, lo interrumpió y le dijo que se fuera rápido a comprar hielo. Le dijo: «Yo me encargo del colchón, tú ve por el hielo». Sin ni siquiera mirarlo a los ojos, y Anselmo no tuvo más remedios que obedecer. Lo que mi marido no sabía era que el patrón, en medio de la prisa y una llamada importante de esos gringos, dejó el colchón mal instalado. Todo pasó tan rápido, tan maldito y rápido. Estaba yo en la cocina ayudando a preparar la comida cuando escuché el grito. Unos segundos después, todo era un caos. El colchón se desinfló de golpe, con los niños brincando encima. Y lo peor de todo es que se vino abajo, sobre unos tubos de metal que nadie había visto. Murieron varios niños, incluyendo al hijo de los patrones. Fue una tragedia de esas que ni el tiempo borra. El patrón, con el miedo que le corrió por las venas, no tardó en buscar a quién culpar. ¿Y a quién cree que le echó la culpa? A mi esposo Anselmo. Dijo que él había dejado el colchón mal instalado, cuando todos en el pueblo sabían que él estaba ocupado en otras cosas, cumpliendo órdenes. Pero ya saben cómo es la gente rica cuando tiene mucho dinero. Siempre buscan la manera de salir limpios. En cambio, a mi Anselmo lo metieron preso, diciendo que era negligente, y la presión fue tanta que terminó quitándose la vida en esa maldita celda. Antes de morir, mi Anselmo me alcanzó a decir en una visita que el patrón lo estaba acusando de algo que él no había hecho. No pude hacer nada. ¿Qué podía hacer yo? Una mujer humilde
contra el poder del dinero. Y ahí fue, en su funeral, cuando pesó la primera cosa rara. Manuel, el patrón, se acercó al ataúd como si nada y lo oí susurrarle algo a Anselmo. Le dijo: «Perdón, Anselmo, pero tengo una reputación que cuidar». Fue lo que pude escuchar de lejos. Y justo en ese momento, lo juro por mi madre, los ojos de Anselmo se abrieron por un segundo. Manuel se quedó helado, pero luego hizo como si nada, diciendo que solo era el dolor. Desde ese día, el patrón Manuel intentó seguir su vida como si nada hubiera pasado, pero las cosas nunca volvieron a ser iguales. Empezaron a suceder cosas extrañas en la hacienda. Algunos decían que veían la figura de mi esposo Anselmo cabalgando por los corrales en las noches. Otros escuchaban su voz llamando al patrón. Yo, más que asustada, estaba enojada. Sabía que el patrón Manuel lo había hecho para salvar su pellejo y no podía dejarlo así. Fui a hablar con él y le reclamé. Le dije que si no daba una suma de dinero alta, iba a armar un escándalo porque yo sabía la verdad. Pero no hizo falta que yo hablara. El alma en pena de mi Anselmo empezó a aparecerse de maneras cada vez más terribles. Una noche, el patrón fue al río cerca de la hacienda, como para despejar la mente. Se quedó mirando las aguas y de repente, ahí estaba Anselmo, con los pies hundidos en el agua hasta las rodillas, llorando y diciendo: «Patrón, haga justicia. Patrón, yo no fui». Manuel ya no pudo más. La culpa lo consumió y esas apariciones lo enloquecieron. Habló con su esposa, habló con médicos especialistas, incluso me contó todo a mí, todo lo que le estaba pasando sobre las apariciones de mi esposo. Cada rato lo veía en las esquinas de la casa, en los establos, hasta en sus propios sueños. Mi Anselmo lo perseguía y no lo dejaba en paz. El patrón terminó entregándose a la policía, confesando todo. Dijo que no podía cargar más con esa culpa, que prefería pagar por lo que había hecho antes de seguir viviendo con el fantasma de mi Anselmo. Hace años, en nuestro pueblo pequeño y polvoriento, todo el mundo conocía a Laura. No era una persona rara, ni mucho menos, pero con el tiempo, la vida la fue desmoronando. Laura, cuando yo era niña, era la señora que siempre llevaba las canastas de tortillas al mercado, con una sonrisa que iluminaba la cara. Era de esas mujeres fuertes, de las que se llevan la vida a cuesta sin quejarse. Pero, con el tiempo, algo cambió en ella. Todo empezó con la tragedia de su hijo, Juanito. Era un buen muchacho, trabajador, pero como muchos jóvenes de por acá, se metió en problemas en cuanto cruzó la frontera con Estados Unidos. Tenía deudas con hombres malos, de esos que no perdonaban. Lo encontraron un día cerca de la frontera muerto, acribillado por las balas de un cartel mexicano. El dolor de perderlo fue insoportable para Laura y para su esposo, don Cecilio. Se decía que él nunca se recuperó de la pérdida y para colmo, al poco tiempo, don Cecilio cayó enfermo. Se murió infectado. Su cuerpo no aguantó tanto sufrimiento. Laura, sin su hijo y sin su marido, quedó completamente sola, pero más que sola, quedó rota. Nadie la volvió a ver igual. La mujer que antes saludaba a todos con alegría,
Ahora andaba como alma en pena por las calles. Caminaba de un lado a otro, arrastrando los pies, murmurando cosas que nadie entendía, la verdad. A veces pasaba frente a mi casa por las tardes y tocaba la puerta. Tocaba despacito, como si fuera una vecina normal buscando un poco de compañía, pero nadie la abría. Todos sabían que algo andaba mal en su cabeza, y aunque la gente le tenía compasión, también le temía. La dejaban sola con su dolor. Mi mamá siempre decía que a Laura la vida se la fue comiendo poquito a poquito, y tenía razón. En su mirada se veía que algo en ella estaba roto para siempre. Ya no hablaba de Juanito ni de su esposo, pero a veces, cuando la veías de reojo, parecía que se detenía en las esquinas a hablar con ellos, como si los viera realmente. Nadie hacía nada, porque en los pueblos así es. Todos piensan que el tiempo arregla las cosas, aunque no sea cierto. Un día, de la nada, dejaron de verla. Nadie supo qué le había pasado. Al principio, no le dimos mucha importancia, pero luego se corrió la voz de que había muerto. La encontraron en su casa, tirada en el pasillo sin razón aparente. No estaba enferma ni herida, simplemente dejó de vivir. La encontraron quietecita, con los ojos cerrados, como si hubiera decidido que ya era hora de reunirse con su familia. Al funeral no fueron muchos, solo los más cercanos, y de ahí la enterraron en el cementerio del pueblo. Todos pensamos que con eso su historia terminaba, pero nos equivocamos. Unas semanas después de su muerte, una tarde de esas calurosas en la que el viento no corre ni para mover una hoja, alguien tocó la puerta de nuestra casa. No era un toque fuerte ni desesperado, más bien fue suave. Mi mamá, que estaba en la cocina, me pidió que fuera a abrir. Al acercarme a la puerta, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Por alguna razón, me acordé de doña Laura, pero eso era imposible. Doña Laura estaba muerta. Me asomé por la ventana, pero no vi a nadie. Abrí la puerta y, como me lo temía, no había nadie afuera. Esa noche, cuando ya todos dormíamos, el sonido volvió, pero esta vez fue diferente. Tocaron la puerta con más fuerza, de manera apurada, como si alguien estuviera desesperado por entrar. Mi corazón empezó a latir rápido y, sin pensarlo, me levanté de la cama, salí de mi cuarto, fui corriendo hasta la puerta y, antes de abrirla, miré por el agujero. Mi cuerpo se quedó congelado. Allí, en la calle, bajo la luz pálida de la luna, estaba la figura de doña Laura, como si nunca hubiera muerto. Allí estaba parada, mirando fijamente a la puerta. Tenía los ojos tristes, vacíos, y llevaba la misma ropa que solía usar antes de morir, como si nada hubiera cambiado. Me vio y de repente levantó los brazos hacia mí, como si quisiera abrazarme. Pero lo más aterrador fue cuando comenzó a caminar hacia la puerta, pero no caminaba como una persona normal. Era como si flotara. No sentía sus pasos en la tierra, solo se movía rápida con los brazos abiertos. El pánico me invadió. Cerré la puerta de golpe y corrí hacia la habitación de mis padres. Le conté lo que había visto, pero al principio no me creyeron. Mi papá, serio como siempre, me dijo que eran tonterías de mi cabeza. Pero esa misma noche, el sonido de las tocadas de la puerta volvió. Ahora mis padres también lo escuchaban. La casa estaba en silencio total, salvo por esos golpes insistentes que venían desde la entrada.
Todos nos miramos sin saber qué estaba pasando. Pasaron unos días en los que ya no pudimos dormir tranquilos. Las tocadas de puertas seguían, siempre al anochecer, siempre cuando ya todos nos preparábamos para descansar. Algunos vecinos decían que las puertas de sus patios se abrían solas o que escuchaban susurros por las ventanas. El pueblo entero estaba asustado. Mi mamá, devota como era, decidió que teníamos que rezar por el alma de doña Laura. Mi mamá decía, no puede descansar en paz. Y la verdad, no era muy difícil creerlo. Organizamos unas misas y rezamos todos los días durante una semana. Le pedimos a Dios que le diera el descanso a su alma atormentada, que la guiara hacia la paz eterna. Al cabo de unos días, las tocadas de puertas cesaron. No volvimos a escuchar nada más. Hasta hoy, nadie sabe por qué doña Laura regresó después de la muerte o qué quería de nosotros. Lo único que quedó claro es que su alma no podía encontrar descanso, tal vez por el dolor que vivió en su vida. Lo que es seguro es que desde entonces nadie ha querido vivir cerca de su antigua casa, por miedo a que su espíritu vuelva a tocar otra vez, buscando algo que nunca podrá recuperar. En mi pueblo, que queda allá por la sierra, siempre hemos sido un lugar tranquilo, con gente trabajadora y humilde, pero también, como en todos lados, teníamos nuestras historias de miedo, esas que se cuentan entre murmullos cuando cae la noche y las estrellas apenas se ven por las ventanas. Y si de historias raras y espeluznantes hablamos, la de Emilio era la más conocida. Emilio no era malo, pero tenía algo que lo hacía diferente. La gente decía que era un recogelatas, y sí, era la verdad. Lo veías todos los días caminando por las calles con su carrito, recogiendo lo que otros dejaban tirado. Sus manos siempre estaban llenas de suciedad, pero su rostro, aunque a veces duro, en general, era tranquilo. No molestaba a nadie, solo hacía lo suyo. Eso sí, en algunas ocasiones, cuando alguien se pasaba de listo o lo molestaba, Emilio se tornaba agresivo. Pero ¿quién no lo haría con tanta gente que lo miraba de reojo como si fuera menos que ellos? Mi mamá siempre decía que Emilio era inofensivo y hasta colaborador cuando le pedías algún favor. Un día, ella le dio comida y él, en agradecimiento, le ayudó a cargar el costal de maíz hasta la entrada de la casa. Era raro verlo sin su carrito, pero cuando dejaba las latas, era casi como si fuera uno más del pueblo. Pero no todos los veían así. Algunos, sobre todo los más jóvenes, le hacían burlas, le tiraban piedra y le gritaban cosas desde lejos, como si por ser un recogelata no tuviera dignidad. Las cosas empezaron a cambiar el día que desapareció. Una mañana de esas, del cielo nublado, Emilio no apareció. La gente del pueblo lo notó, pero tampoco le dieron mucha importancia al principio. Se decía que andaba por las calles de los pueblos vecinos o que tal vez había encontrado algún trabajo mejor. Pasaron varios días hasta que de repente Emilio regresó. Cuando lo hizo, no era el mismo. Llegó tambaleándose, con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto al mismo diablo. Recuerdo que estaba en la tienda de don Beto cuando Emilio entró. Todos volteamos a verlo y de inmediato se sintió una tensión en el aire. Emilio estaba pálido, con la ropa sucia y desgarrada. Parecía que había estado en una pelea, pero lo que más nos asustó fue la manera en que empezó a gritar. Emilio decía que lo habían secuestrado,
que los traficantes de la zona, esos que todos sabíamos que existían, pero de los que nadie hablaba, esos lo habían capturado para obligarlo a ayudar con el tráfico de personas. Y no solo eso, sino que esos matones querían que él colaborara con el tráfico de órganos. Emilio contaba con horror cómo le mostraron cuerpos sin vida, despojados de sus entrañas, y cómo le habían ofrecido dinero para que los ayudara a vigilar los caminos. La gente lo miraba sin saber qué hacer. Algunos se reían, otros lo ignoraban. Decían que eran fantasías de un loquito recogelata, que Emilio se estaba inventando todo. Pero yo, viendo el miedo en sus ojos, yo sabía que don Emilio no estaba mintiendo. Estaba aterrorizado, como si hubiera visto algo que ningún ser humano debería ver. Emilio seguía gritando, pidiendo ayuda, pero nadie se atrevía a moverse. Fue entonces cuando en medio del caos pasó una camioneta por la calle principal. Iba muy rápido. Emilio, en su desesperación, no se dio cuenta y se paró en medio de la calle, justo cuando la camioneta pasó. No hubo tiempo para que frenara. El golpe fue seco, un ruido, la verdad, espantoso, que retumbó por todo el pueblo. Emilio quedó ahí, tirado en el suelo, con su carrito volcado a un lado, las latas regadas por todas partes. Murió en el acto. La camioneta se fue sin detenerse y el pueblo quedó en silencio. Nadie dijo nada, solo se acercaron para ver el cuerpo de Emilio. Algunos rezaron por su alma, pero la mayoría se fue en silencio, con una mezcla de culpa y de miedo. Al día siguiente lo enterraron sin mucha ceremonia, como si no pudieran olvidarse de lo que había pasado. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el pueblo entero comenzara a darse cuenta de que Emilio no se había ido del todo. Los primeros en notarlo fueron los mismos matones que lo habían secuestrado. Cuentan que en la noche, mientras se reunían en sus escondites, empezaron a escuchar el sonido de las latas. Era como si alguien estuviera arrastrando un carrito por las calles, pero cuando salían a ver, no había nadie. El sonido se hacía cada vez más fuerte, más insistente, y de pronto empezaron a notar que las luces de sus casas parpadeaban, que las puertas se cerraban solas. Los matones se asustaron, pero lo peor vino cuando algunos de ellos afirmaron haber visto a don Emilio. Decían que lo veían de pie en las esquinas mirándolos fijamente, sin decir nada, solo con ese ruido metálico de las latas detrás de él. El pueblo comenzó a cambiar su forma de pensar sobre Emilio. Ahora, en lugar de reírse de él, lo recordaron con respeto, con miedo. La gente empezó a decir que su espíritu no descansaba porque había sido maltratado, porque había muerto injustamente. Y con el tiempo, el respeto hacia Emilio se transformó en devoción. Construyeron una pequeña capilla en su nombre. La llamaron Santísimo Emilio, aunque algunos todavía decían que debía llamarse Espíritu Santo de Emilio. Daba igual el nombre. Era en honor a ese recogelatas. La capilla fue construida para proteger a los campesinos, para que las desgracias no volvieran a ocurrir. Desde entonces, Emilio no ha vuelto a aparecer, o al menos no como antes, pero todos en el pueblo saben que su espíritu sigue ahí, cuidando las calles, recordándonos que el respeto por la vida de los demás es sagrado. Y aunque ya no escuchamos el sonido de sus latas en las noches, todos sabemos que, si algo sale mal, Emilio estará allí,
con su carrito, cuidando el pueblo que un día lo despreció y que ahora lo recuerda como un protector silencioso. Me acuerdo bien de Carmen. Nadie en el pueblo la olvidará jamás. Era una mujer trabajadora, fuerte, pero siempre con esa chispa de alegría en los ojos. La vida en nuestro pueblo no era fácil, pero ella le echaba ganas a todo. Desde la mañana hasta el anochecer, se la veía atendiendo su casa, cuidando de su esposo Tomás y compartiendo risas con su hermana menor Mariana. Las tres vivían juntos en una casita que estaba a las afueras del pueblo, una casa humilde. Carmen y Mariana eran hermanas inseparables. Nadie hubiera imaginado lo que iba a pasar. Tomás, su marido, era un hombre de esos que por fuera parecen buenos, siempre saludando a todos con una sonrisa y dando la impresión de ser trabajador. Pero, con el tiempo, las apariencias empezaron a desmoronarse. Y lo que nadie sabía, lo que nadie sospechaba, era que Tomás andaba en malos pasos. Pero no hablo de problemas con la ley, ni nada de eso, sino algo peor, una traición. Y es que no había cosa más dolorosa para Carmen que descubrir que el amor de su vida, aquel hombre en quien confiaba, le estaba siendo infiel. Y lo más desgarrador de todo era con quién. La historia se cuenta en susurros en las noches alrededor de la fogata, en las reuniones de pueblo. Pero la verdad yo lo viví. Y les puedo asegurar que la verdad es más espantosa de lo que se puede imaginar. Se dice que un día Carmen comenzó a notar que Tomás se alejaba cada vez más. Ya no era el mismo de antes. Se quedaba hasta tarde fuera de su casa y cuando volvía tenía la excusa lista, siempre con una sonrisa de serpiente. Carmen intentó hablar con él, pero Tomás siempre con ese aire despreocupado. La convivencia de que eran ideas suyas, de que trabajaba duro para darle una vida mejor. Pero Carmen, siendo lista como era, empezó a sospechar. Y lo que más se le dolió fue darse cuenta de que su hermana Mariana también parecía distinta. Ya no la miraba a los ojos como antes y se inventaba pretexto para no pasar tiempo con ella. Aún así, Carmen no imaginaba lo que estaba por descubrir. Una tarde, el pueblo entero se fue a una fiesta patronal en la iglesia, como era de costumbre. Carmen decidió quedarse en la casa porque no se sentía bien. Mientras descansaba, escuchó algo que le heló hasta los huesos. Risas ahogadas y susurros que provenían del cuarto al fondo de la casa. Con el corazón latiendo como una loca, Carmen se acercó, abrió la puerta sin ruido y lo vio. Lo vio todo. Tomás y Mariana pensaron que Carmen estaba en las fiestas patronales, pero no. Los vio abrazados allí en el cuarto, desnudos, con las sábanas cubriéndoles a medias. La sangre de Carmen hirvió al instante. No lo podía creer. Sus ojos no daban crédito a lo que veía. Su hermana, su propia carne y sangre, la había traicionado de la manera más baja. Y su esposo, el hombre que le juró amor eterno, la había pisoteado. No hubo gritos en ese momento. Carmen simplemente se dio la vuelta y salió de la casa. Caminó sin rumbo, con la mente en blanco, las piernas apenas sosteniéndola. No podía pensar en nada más que en la traición, en el dolor que sentía desgarrándole el pecho. Pero no sé cómo perdió la razón en ese momento. Pasaron los días y Carmen no dijo nada, a excepción
de hablar con 2 o 3 personas y les echó todo el cuento de lo que había visto, de la traición de su esposo y de su hermana, de cómo se sentía, pero en general estaba muy callada. Guardó silencio, pero enseguida el chisme se regó, los rumores se corrieron y todo el mundo sabía que Carmen estaba mal. Su mirada se volvió más distante y fría. Ya no era la misma mujer alegre de antes. Y entonces, semanas después, llegó la noticia que terminó de romperle el corazón. Mariana, su hermana, estaba embarazada y no hacía falta ser muy listo para saber quién era el padre. Carmen, con el alma rota en 1000 pedazos, no soportó más. La rabia y la tristeza se mezclaron en ella de una manera que ninguno de nosotros podría entender. Una noche, mientras todos dormíamos, Carmen decidió tomar el asunto en sus manos. Nadie sabe con exactitud qué pasó esa madrugada, pero algunos dicen que la vieron salir de su casa con una lámpara de aceite en una mano y una caja de fósforo en la otra. La tragedia ocurrió antes del amanecer. La casa de Carmen, Tomás y Mariana fue consumida por las llamas. Cuando los vecinos llegaron, ya no había mucho que hacer. Las llamas se llevaron todo y los gritos de Tomás y Mariana se oían desde el interior. La gente intentaba salvarlos, pero el fuego, alimentado por la rabia de Carmen, se negaba a ceder. De Carmen nunca se supo. Algunos decían que había muerto dentro de la casa. Otros que la vieron correr hacia el río, con el rostro cubierto de lágrimas, pero nadie la volvió a ver con vida. Los cuerpos de Tomás y Mariana fueron encontrados abrazados entre los restos carbonizados de la casa. Y el niño que llevaba en el vientre nunca llegó a nacer. Pero esa no fue la última vez que oímos hablar de Carmen. Las cosas en el pueblo cambiaron después de la tragedia. Nadie quería hablar del tema, pero todos lo recordaban en silencio. Se decía que Carmen en su dolor y locura no había encontrado la paz en la muerte, que su alma llena de resentimiento y dolor seguía rondando en el pueblo, buscando justicia por la traición que sufrió. Los hombres del pueblo comenzaron a contar historias. Decían que al caer la noche, cuando la luna estaba alta, se podía ver una figura femenina vagando por las calles, una mujer con el rostro cubierto de lágrimas, como si llorara sin descanso. Y lo más escalofriante era que solo se aparecía ante los hombres infieles. Al principio muchos no creían en esas historias, pero luego empezaron a pasar cosas. Un vecino, don Joaquín, comenzó una noche a caminar para distraerse hasta llegar a una cantina. Echando la siguiente historia, dijo que había visto a Carmen. Estaba de regreso a su casa cuando la vio, de pie en la esquina, con el cabello desgreñado y los ojos fijos en él. Lo más aterrador que dijo fue que la figura levantó los brazos y comenzó a correr hacia él. Joaquín, muerto de miedo, corrió como nunca antes y juró que desde ese día más nunca le sería infiel a su esposa Lupita. Las historias siguientes, hombres del pueblo, afirmaban que cada vez que empezaban en engañar a sus mujeres, sentían una presencia fría, como si alguien los estuviera observando. Algunos la veían desde las ventanas, parada en la oscuridad, solo mirando. Otros decían escuchar susurros en medio de la noche, como si estuviera una persona hablando. El pueblo decidió rezarle a su alma para que encontrara paz. Pero no era fácil, porque el dolor de una traición como la que sufrió Carmen no se va con oraciones. Las mujeres del pueblo
por otro lado, comenzaron a respetarla. Decían que Carmen, aunque estaba muerta, era una protectora para ellas, una advertencia para los hombres que osaran traicionar el amor y la confianza de sus esposas. Hasta el día de hoy, en las noches más silenciosas, cuando la brisa del río sopla y todo parece tranquilo, algunos siguen jurando escuchar el llanto de Carmen vagando por el pueblo. Me llamo Rafael y les quiero contar una historia que ocurrió hace unos años en mi pueblito. No es fácil hablar de esto, la verdad, porque uno que ha crecido en el campo sabe que la vida tiene su curso. Naces, creces y luego te vas, como cualquier animal en la naturaleza. Pero cuando esa muerte llega, de manera repentina y en medio de la juventud, pues duele de una manera que no se puede explicar. Así fue con Camila. Camila era la niña de don Arturo y doña Lucía. Era una pareja buena, honesta y queridos por todos en el pueblo. Su niña, de apenas 11 años, era el alma de la familia, siempre con una sonrisa en el rostro, siempre corriendo entre los campos, saltando de alegría como cualquier otro niño. Desde pequeña se había encariñado con los caballos de la finca de su padre, pero no con todos. Tenía su favorito, un hermoso caballo negro que respondía al nombre de Sombra. Decían que tenía una conexión especial con ese animal, como si el mismo animal sintiera que su jinete no era una simple niña, sino alguien que lo comprendía profundamente. Desde muy chiquitica, Camila aprendió a montar caballo. Nadie en el pueblo montaba como ella. En cuanto tenía un rato libre, se subía al lomo de Sombra y galopaba por los bosques. A veces los veías pasar por la loma y el viento llevaba el eco de sus risas por el aire, llenando de vida cada rincón. Parecía que nada malo podría pasarles a ella ni a su caballo, hasta que llegó una tarde lluviosa. El cielo estaba gris y aunque la lluvia no había comenzado todavía, todos sabíamos que la tormenta se venía. Don Arturo le pidió a Camila que no saliera a cabalgar ese día, pero la niña, con su terquedad, dijo que su caballo Sombra necesitaba estirar las patas y que volvería antes de que las gotas comenzaran a caer. Su madre, preocupada, intentó detenerla, pero ya era demasiado tarde. Camila montó a Sombra y se fue como una ráfaga hacia los campos. No pasó mucho tiempo antes de que la tormenta llegara. Los vientos soplaban fuerte y las primeras gotas empezaron a golpear el suelo. Don Arturo, sintiendo una inquietud en el pecho, salió a buscar a su hija. Montó su propio caballo y después de recorrer el campo, encontró a Sombra solo, corriendo de un lado a otro asustado. A unos metros, entre el barro y la hierba mojada, estaba el cuerpo de Camila. Había caído mal de la montura y no se movía. La encontraron con los ojos cerrados, el rostro sereno como si estuviera dormida. El dolor que sintió la familia fue indescriptible. El pueblo entero se reunió para el velorio y todos lloramos la pérdida de esa niña tan dulce. El mismo caballo, Sombra, parecía haber perdido su espíritu. Se le veía quieto, triste, con la cabeza baja. Los padres de Camila, rotos por dentro, intentaron seguir con sus vidas, pero el vacío era demasiado grande. Pasaron los meses y las cosas no volvieron a ser iguales. Don Arturo, que solía ser un hombre hablador y animado, apenas hablaba. Se pasaba los días trabajando en el campo y por las noches él y doña Lucía se sentaban en silencio,
mirando el establo desde la ventana de la casa. Algo no estaba bien con Sombra. El caballo, que solía ser tan tranquilo y obediente, se volvía inquieto por las noches, relinchaba, caminaba de un lado a otro como si algo lo perturbara. A veces lo veían correr dentro del corral, como si alguien lo estuviera montando, pero no había nadie. Una noche, mientras los padres de Camila se preparaban para dormir, escucharon algo que los dejó sin aliento. Era un grito, pero un grito agudo y claro, que venía desde el establo. Sonaba como la risa de una niña. Don Arturo salió corriendo con una lámpara en la mano, pensando que algún chiquillo del pueblo se había colado en la propiedad para jugar una broma. Pero cuando llegó al establo no había nadie, solo Sombra, que estaba tan inquieto como nunca lo había visto. Las noches siguientes, los gritos y risas se repitieron. Doña Lucía juraba que escuchaba la voz de Camila, llamando a su caballo, como solía hacerlo cuando quería que él se acercara. El caballo corría por el corral, galopando como si estuviera alguien sobre su lomo. Algunos vecinos también lo escucharon, y aunque en un principio nadie se atrevía a decirlo en voz alta, la verdad se fue abriendo paso entre todos. El espíritu de Camila seguía allí, cabalgando con su caballo Sombra. Los padres de Camila empezaron a rezarle a su hija. Le pedían que descansara en paz, que dejara de atormentar al pobre animal. Pero las noches eran largas y los ruidos no cesaban. Llegaron a tal punto de desesperación que pensaron en vender al caballo, pero algo en su corazón les impedía hacerlo. Ese caballo era lo único que les quedaba de su hija. Una noche, las cosas tomaron un giro más oscuro. Doña Lucía se levantó para tomar agua y al asomarse por la ventana que daba al establo, vio algo que la dejó asustada. En la penumbra, apenas iluminada por la luna, vio la silueta de una niña. Era una pequeña delgada y estaba montada sobre el caballo Sombra. Lo más aterrador fue que, cuando la figura se giró para mirarla, doña Lucía pudo ver el rostro de su hija. Pero no era un rostro lleno de vida, no era un rostro lleno de alegría, era un rostro pálido, sin brillo en los ojos. Antes de que pudiera gritar, la silueta desapareció, pero el caballo seguía corriendo como loco, como si la niña todavía estuviera sobre él. Doña Lucía corrió a despertar a su esposo, y cuando llegaron juntos al establo, Sombra estaba quieto, pero se veía cansado, sudoroso, como si hubiera corrido por horas. Desde esa noche, los padres de Camila supieron que algo más grande estaba sucediendo, algo que ellos no podían controlar. Decidieron hablar con el párroco del pueblo, el padre Mateo, un hombre sabio y respetado. Él les aconsejó que llevaran a cabo una misa en honor a la niña para pedir por su descanso eterno. Todo el pueblo asistió, sabiendo que, aunque nadie hablaba abiertamente del tema, todos sentían la presencia de Camila en cada rincón del lugar. Después de la misa, las cosas parecieron calmarse. Sombra dejó de estar inquieto y los gritos en las noches desaparecieron. Pero aún así, los padres de Camila sabían que algo de su hija seguía en ese establo. No sabían si era su espíritu o simplemente el amor que ella tenía por ese caballo. Lo que sí sabían es que Camila nunca se fue del todo. Y en esas noches de luna llena, cuando el viento soplaba entre los árboles, uno podía escuchar, si prestaba con mucha atención,
el suave eco de una risa infantil y el sonido de cascos galopando a lo lejos, como si Camila siguiera montando a su querido caballo Sombra, recorriendo los prados que tanto amaba. De chico siempre escuché que en el pueblo no había mejor manera de pasar las tardes de fiesta viendo a don Pepe, el payaso ambulante que hacía reír hasta el más serio. Todo el mundo lo conocía, no solo por su talento para sacarle una sonrisa a la gente, sino también por su particular manera de ganarse los aplausos. Nunca he visto a nadie que provocara esos aplausos cortos y secos, casi con miedo, como los que Pepe generaba cuando terminaba algún número de baile o soltaba uno de sus chistes malos, pero curiosamente efectivos. El pueblo de San Jacinto era tranquilo, de esos que parecen olvidados por el tiempo, rodeados de cerros y campos verdes. Las calles de tierra se perteaban entre casitas de adobe y la vida pasaba despacio, con los días marcados por el campanazo de la iglesia al atardecer. Aquí, don Pepe era un personaje muy querido, aunque, a decir verdad, más por sus ocurrencias que por ser una buena persona. Pero, como suele pasar en los pueblos pequeños, los chismes corrían rápido y muchos decían que Pepe, debajo de esa nariz roja y esos zapatos grandes, llevaba encima una vida triste y solitaria. Pepe nunca formó una familia, nunca tuvo hijos y con los años las bromas y el maquillaje no pudieron ocultar las arrugas de su rostro cansado. Los domingos, don Pepe montaba su espectáculo en la plaza. Allí, con su traje raído y su sombrero desinflado, hacía de todo. Bailaba, contaba chistes, hacía malabares con naranjas robadas del mercado. Los niños se acercaban y lo aplaudían, aunque siempre eran esos aplausos cortitos, como si nadie supiera si debía reír o no. El viejo siempre sonreía, aunque su risa nunca llegaba a los ojos. Todo cambió el día que Pepe enfermó. Nadie sabía mucho de su vida privada, pero empezó a correr la voz de que tenía cáncer. Un cáncer de esos que te comen por dentro lentamente. En los primeros meses, Pepe seguía saliendo a la plaza, aunque su paso era más lento y su risa más forzada. La gente lo veía y al principio se conmovía, pero después, como suele pasar, la enfermedad lo fue apartando. Ya nadie se paraba a ver sus espectáculos. La plaza se quedaba vacía cuando llegaba con su carrito lleno de globos. Y poco a poco, hasta los niños dejaron de aplaudirle. Parecía que el pueblo entero le había dado la espalda. El problema es que un pueblo tan chico, si no tenías quien te ayudara, estabas condenado. Pepe no tenía dinero. Y aunque la alcaldía prometió ayudarlo con algo para sus remedios, esa ayuda nunca llegó. Don Matías, el alcalde, era de esos que prometían todo en campaña, pero a la hora de la verdad desaparecía. Algunos vecinos también dijeron que lo ayudarían, pero en cuanto lo vieron y vieron su condición de salud tan mala, lo fueron dejando solo, como si la enfermedad fuera contagiosa. Hasta sus propios hermanos que vivían en el pueblo no querían hacerse cargo de él. Fue muriendo poco a poco, con el alma llena de rencor, resentido con todos en el pueblo, sintiendo que lo habían abandonado cuando más lo necesitaba. Una tarde, sin mucho alboroto, don Pepe se fue de este mundo. Lo encontraron muerto en su pequeñita casa al borde del pueblo, tirado en la cama
con el traje de payaso aún puesto. Había muerto amargado, sin recibir un último aplauso, solo y en silencio. El velorio, la verdad, fue bastante triste. No fue casi nadie a despedirlo. Tal vez en el fondo a todos nos daba un poco de vergüenza haberlo dejado morir así. Después de su muerte, el pueblo volvió a la normalidad, o al menos eso pensábamos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a ocurrir cosas extrañas y raras. Al principio eran solo murmullos, cosas que la gente decía por lo bajo. Que en las noches, si pasaba cerca de la plaza, se escuchaban las risas, pero no las risas alegres de los niños, sino las risas forzadas, como las que uno hace por compromiso. Otros decían que veían a alguien en la sombra, bailando torpemente en el centro de la plaza, como si aún intentaran hacer reír a un público que ya no estaba. Una noche, regresando de casa de unos amigos, me tocó vivirlo. Pasé por la plaza y lo juro por lo que más quiero, escuché aquellos aplausos cortos y secos, como si alguien estuviera pidiendo una última ovación. Me quedé congelado. Sabía que no había nadie, pero sentí que algo me observaba desde la oscuridad. El aire se puso frío y la sensación de culpa me envolvió. Recordé que por culpa de todos, incluyéndome, don Pepe el payaso se había muerto triste. Me fui corriendo, pero desde ese día supe que don Pepe no se había ido en paz. Poco a poco, el pueblo entero empezó a hablar de esos fenómenos. Las casas cercanas a la plaza comenzaron a tener problemas con las luces, se apagaban y se encendían solas, y algunas personas juraban que veían sombras moverse dentro de sus propias casas. Don Matías, el alcalde, una noche confesó en la cantina que había visto a Pepe en el espejo de su oficina, mirándolo con esos ojos tristes y vacíos, como pidiéndole cuentas por la ayuda que nunca llegó. Y no solo era en la plaza, en el cementerio, la tumba de Pepe siempre amanecía con objetos extraños, juguetes rotos, narices de payasos, cruces hechas con ramas secas. Era como si su espíritu no hubiera encontrado descanso y rondara por el pueblo buscando venganza por el abandono. Una vez, una vecina contó que había visto un payaso parado frente a su puerta, justo al anochecer. No dijo nada, solo la miró fijamente. Cuando llamó a su esposo para que lo echara, el payaso ya no estaba. No pudo reconocer quién era. Nunca vio su rostro con claridad. Desde entonces se dice que era don Pepe, pero a esa mujer le dio un miedo que no se le quitó nunca. Decía que por las noches sentía como si alguien estuviera en su cuarto esperando, como si necesitara un último aplauso para descansar. De esos aplausos que solía dar don Pepe en sus espectáculos. Al final, el miedo se apoderó del pueblo. Los que habían ignorado a Pepe o le dieron la espalda comenzaron a tener pesadillas. Todos soñábamos con lo mismo, aquellos aplausos cortos que solía dar Pepe, esa risa forzada, esa figura que vagaba por las calles buscando algo que nunca le dimos en vida: reconocimiento, cariño y respeto. Nadie lo ayudó y ahora su espíritu nos hacía arrepentirnos. Dicen por allí que en las noches de luna llena, si te paras en las plazas y guardas silencio, aún puedes escuchar esos aplausos, como un eco que se niega a desaparecer. La sombra de don Pepe sigue ahí, esperando que alguien le dé el último aplauso que nunca recibió antes de morir.
y quizás cuando lo haga, por fin pueda descansar en paz. Pero lo dudo mucho que alguien se atreva a darle un último aplauso en medio de la noche. El alma de Pepe vagará por San Jacinto, haciéndonos recordar el precio de la indiferencia.